empezar la clase. Doctora, se la escucha un poco bajo. Ahora se me escucha. Bien, ahora sí se me escucha mejor o no. ¿Se me escucha? Sí se la escucha, Miss. Bien, entonces vamos a iniciar la clase. Voy a compartir pantalla. Bien. Hoy día es algo bastante sencillo que vamos a ver. Y vamos a hablar de concepto de riesgo. Entonces, el riesgo también es una probabilidad que en salud manejamos bastante. ¿Sí? Entonces, ¿cuán importante es esta medida? Si se analiza la distribución de la magnitud y la velocidad de propagación de un daño en distintas poblaciones, puede llegar a hacerse inferencias, ¿sí? O inferir asociaciones. Y generalmente en salud, con los datos que se tienen, podemos llegar a hacer estas medidas de riesgo hasta el chi cuadrado. Entonces, una simple comparación de tasas de prevalencia e incidencia en poblaciones diferentes nos va a permitir inferir ciertas asociaciones con una probable significancia causal. Entonces, buscando una causa-efecto. Como decíamos, riesgo es la probabilidad de enfermar o morir en salud. Cuando hablamos en salud, ingresa un paciente, nos preguntamos inmediatamente cuál será la probabilidad de que este paciente sane o salga bien o que muera. Y eso va a depender de varios factores, ¿sí? De la enfermedad que tenga,
de la capacidad biológica que tenga su organismo de regenerar y de combatir la enfermedad, y el otro de las complicaciones que pueda el entorno dar a ese paciente. Y hablamos de las infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces, para esta probabilidad existen muchos factores, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad en salud nos va a decir que es riesgo, la probabilidad de enfermar o morir. Entonces, si riesgo es una probabilidad, debemos de trabajar con medidas de frecuencia. ¿Sí? Y entendemos como medidas de frecuencia los datos que estamos generando. ¿Y cómo vamos a medir este riesgo? El riesgo la vamos a medir midiendo la probabilidad de que ocurra una enfermedad o la muerte en una población. Esta probabilidad puede ser medida en una sola población o comparando con otras poblaciones, según algún criterio que las diferencie. Tenemos un riesgo absoluto y un riesgo relativo. ¿Cuándo hablamos de riesgo absoluto y de riesgo relativo? ¿Sí? Entonces, cuando decimos riesgo absoluto, hablamos de una población. En una población. ¿Sí? Y vamos a decir que aquí vamos a obtener un riesgo absoluto. Pero cuando comparo poblaciones, y hablo de dos poblaciones, hablo de riesgo relativo. Entonces yo puedo estar hablando de expuestos y de no expuestos. ¿Sí? La varita encima significa negación, ¿no es cierto? En probabilidad es negación, no expuesto. Entonces, ya tenemos, comparamos dos poblaciones, pueden ser casos y controles, riesgo relativo. Cuando hablo de una sola población, riesgo absoluto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener varias medidas estadísticas para hablar del riesgo y vamos a ver la utilidad del riesgo relativo. Hay una característica, los estadísticos, y vamos a ver cómo debe estar la variable. Entonces, miren, si tenemos una variable cuantitativa, podemos trabajar un coeficiente de correlación. ¿Sí? Si es cualitativa nuestra variable, chi cuadrado. Si tenemos también variables cualitativas, podemos también trabajar riesgo relativo. Entonces, si la variable es cualitativa, podemos obtener riesgo relativo o chi cuadrado. ¿Cómo se va a establecer? Primero, ¿qué queremos establecer? ¿No es cierto? Asociación. Cuando hago un coeficiente de correlación, puede ser el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Puedo establecer una asociación en una variable cuantitativa? Sí. ¿Qué más puedo obtener de una variable cuantitativa? La fuerza de asociación con el mismo coeficiente de correlación. ¿Qué más me va a dar? El sentido de la asociación. Y podemos cuantificar la asociación. Si mi variable es cualitativa y decido utilizar chi cuadrado, ¿voy a poder establecer una asociación? Sí. Pero el chi cuadrado no te va a dar la fuerza de asociación. Por lo tanto, puedo trabajar un OR de la mano. El OR sí me va a dar una fuerza de asociación. ¿Me dará un sentido de la asociación? Tampoco. ¿La va a cuantificar? No. Porque cuando yo digo chi cuadrado, voy a tener que comparar con la chi cuadrado de tablas.
o el valor crítico para yo poder aprobar o no aprobar la hipótesis nula, o desaprobar o aprobar la hipótesis alterna. ¿Sí? Y cuando tengo la variable cualitativa y puedo trabajar con riesgo relativo. Riesgo relativo, ¿me va a dar asociación? Sí, me establece asociación entre una variable y otra, o causa y efecto. ¿Tiene fuerza de asociación? Sí. Decíamos que en chi cuadrado podemos acompañar con un OR, también con un riesgo relativo. Pero ¿cuándo aplico OR y cuándo riesgo relativo? Vamos a ver más adelante. ¿Le da sentido de asociación? ¿Establece un sentido de asociación? Con riesgo relativo, sí. ¿Cuantifica la asociación? Sí. Y vamos a ver más adelante por qué decimos que cuantifica la asociación, tanto el coeficiente de correlación como riesgo relativo y el OR. Entonces hablamos de un factor asociado. Entonces, ¿cuál es el factor asociado? El factor asociado será toda variable asociada a la mayor frecuencia del daño o problema de salud. ¿Hay tipos de factores asociados? Sí. ¿Cuál es el factor asociado a la mayor frecuencia? Entonces, ese factor asociado a la mayor frecuencia nos dice que debe existir una causa específica. En esta causa específica, esta debe de ser el responsable biológico del proceso patológico. ¿Qué es lo que causa la enfermedad? ¿Sí? Y hablamos del factor de riesgo. Este factor de riesgo va a tener la característica de que incrementa la exposición. Se expone al factor de riesgo y se va a incrementar esa exposición y va a incrementar la probabilidad de enfermar. Incrementa la susceptibilidad. Al estar expuesto al factor de riesgo, incrementa en el individuo a ser más susceptible de enfermar. Y debemos de también hablar aquí del marcador de riesgo. El marcador de riesgo, que es un factor que no guarda relación específica con la etiología ni con la propagación. Le llamamos marcador de riesgo. Entonces, tenemos aquí una diferencia entre la asociación estadística y la asociación causal. Entonces, a ver, un momento, por favor. En esta diferencia entre la asociación estadística y la asociación causal, vamos a ver que la asociación estadística solo establece que dos hechos aparecen en forma simultánea. Entonces, la asociación estadística solo establece que aparecen dos hechos en forma simultánea. No significa necesariamente que el hecho esté relacionado con la etiología. Entonces, eso no significa que haya una relación con la etiología o el proceso de propagación. La estadística siempre debe subordinarse al razonamiento científico. Entonces, recordemos que la estadística nos va a dar un valor, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que asociamos. Y ahí nace el problema y de ahí nace la hipótesis
a plantear. Y para eso ya tenemos a Hills, que en 1965, miren ustedes, bastantes años atrás, da unos criterios. Y nos dice Hills, si queremos tener una relación causal y de efecto, esta debe de tener una fuerza de asociación. Debe de tener consistencia, tiene que tener especificidad, ¿sí? Que hemos hablado con el teorema de Bayes, tiene que haber temporalidad, una relación de tiempo, tiene que haber una relación de dosis-respuesta, que le llamamos la gradiente biológica. La plausibilidad, la coherencia, la experimentación y analogía. Eso es lo que nos dice Hills, ¿no? Entonces son 9, vamos acá, ¿sí? 9 criterios que debe de tener para nosotros estar hablando de riesgo y de su fuerza de asociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una medición de riesgo. Es un indicador que nuestra población tiene un problema de salud. Y utilizamos la tabla tetracórica, ¿sí? Una tabla de doble entrada, también llamada una tabla de 2x2, donde nos dice que debe haber una asociación entre los expuestos y los casos. Y para establecer ese riesgo, también debo ver a los no expuestos y cuántos casos hay o cuántos pueden ser controles. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación, hablamos de casos y controles. Unos son casos y otros son controles. Entonces, son dos grupos de estudio, dos poblaciones. Y acá, los casos van a ser el que cumpla con el criterio. Y los controles, o es decir, acá casos, el enfermo, ¿sí? Hablando directamente, y los controles, los no enfermos. ¿Sí? Entonces, pero la característica es que este grupo de población va a estar expuesto al riesgo y otros no van a estar expuestos al riesgo. Y decimos, de los expuestos al riesgo, aquí vamos a tener un total de expuestos al riesgo. Y en no expuestos también vamos a tener una cifra que nos va a decir el total de los no expuestos. Entonces decimos, expuestos al riesgo y que al final terminan siendo casos o enfermos, y expuestos al riesgo que no enferma, ¿sí? Entonces, la E de enfermos con una barrita en la parte superior que denota no ausencia. Entonces tenemos, en la celda A vamos a tener los que están expuestos y enferman, que también van a ser los verdaderos enfermos, ¿sí? Y los que están expuestos y no enferman. ¿Sí? Y dentro de los expuestos, de los no expuestos, tenemos los que no han estado expuestos, pero enferman, y los que no han estado expuestos y no enferman. Entonces vamos a tener un total de expuestos y un total de no expuestos. Y en columnas, acá tendremos un total de personas que son casos, ¿sí? Y otras que no son casos.
A eso se resume la tabla tetracódica. Entonces, un total expuestos, un total de no expuestos, total de casos y total de no casos. ¿Sí? Entonces, esta expresión de probabilidad, cuando hablamos de riesgo, nos dice, hay una probabilidad proporcional. Entonces, la probabilidad de que un suceso ocurra entre todos los sucesos igualmente posibles. Y eso sería igual a A sobre A más B. Regresamos la tabla. Le dice probabilidad de que ocurra el suceso entre los sucesos igualmente posibles. Entonces, los posibles casos son todos los expuestos. Y entonces nos va a decir A sobre A más B, que es la suma total de los expuestos. Y el odds, ¿sí?, por la razón, nos dice la probabilidad de que un hecho ocurra contra el que no ocurra. Entonces acá A sobre B es una razón. ¿Sí? La probabilidad de que estando expuestos el hecho ocurra contra el que no ocurra. A sobre B. ¿Sí? A sobre B. ¿Y qué medidas de asociación se maneja en salud? Riesgo relativo, la razón de probabilidad, o también llamado odds ratio, y también pueden encontrarlo ustedes como OR. Y tenemos las medidas relativas de riesgo, que es la razón de incidencias, o también llamado riesgo relativo. Entonces acá está riesgo relativo y nos dice que el riesgo relativo va a ser igual a la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Bastante sencillo, ¿sí? Y la razón de odds, o odds ratios, o razón de momios, también se le llama, ¿sí?, va a ser el odds de los expuestos sobre los no expuestos en casos, y el odds de expuestos sobre los no expuestos en controles. ¿Sí? Entonces, el odds de caso sobre el control de en expuestos. El odds de caso sobre el control de en no expuestos. Y aquí tenemos, ¿sí?, la misma tabla y hablamos de expuestos que son casos y expuestos que no son casos. Y tenemos el total de expuestos A más B. ¿Sí? En no expuestos que son casos, es C, no expuestos que son sanos, D, ¿sí?, y el total de no expuestos, C más D. Y en enfermos, ¿sí?, tenemos los enfermos de los expuestos y los enfermos de los no expuestos, A más C, que también lo podemos conocer como P, o en salud llamado prevalencia. Y en sanos, la suma de los sanos en expuestos y los sanos en no expuestos. Entonces, en sanos es B más D, también llamado Q, o no prevalencia. Si esto es prevalencia, Q es no prevalencia. Y cuando hacemos probabilidades, ¿sí?, P más Q
va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, el riesgo relativo va a ser igual a A sobre, ¿sí? A sobre A más B, que es una incidencia, ¿sí? De expuestos, sobre C más D, incidencia de expuestos, sobre la incidencia de no expuestos. Ese es el riesgo relativo. Y el OR nos va a decir que es A sobre C y B sobre D. Entonces, el riesgo relativo nos dice es una razón de incidencias y este riesgo expresa la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes estás expuestos. Entonces, de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor considerado causal respecto respecto a los no expuestos. Entonces estoy comparando, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de enfermar exponiéndome a un riesgo comparado con los que no están expuestos a ese riesgo? Eso es lo que nos quiere decir. Y el resultado tiene que analizarse en esa. ¿Cuántas veces más tengo riesgo de enfermar exponiéndome al riesgo comparado con los que no están expuestos? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, sí? O cuál es el riesgo relativo de enfermar de cáncer al pulmón si soy fumador, comparado con un no fumador. ¿Sí? Entonces yo tendré información. ¿Cuántos fumadores terminan con cáncer al pulmón? ¿Y cuántos no? Y de los no fumadores en la misma edad, en esas mismas características, ¿cuántos de ellos terminan con cáncer de pulmón? ¿Y cuántos no? Son dos grupos diferentes. ¿Sí? Entonces, nos dice que el riesgo relativo es la incidencia entre los expuestos sobre la incidencia entre los no expuestos para poder comparar. Tenemos acá un ejemplo. Entonces dice, la exposición al riesgo o el factor de riesgo, ¿sí? El factor de riesgo va a ser trabajadores de baterías y los trabajadores de tejidos. Entonces, es un grupo de población, un total de 200 trabajadores, de los cuales 100 trabajan en reciclado de baterías y 100 son trabajadores dedicados al tejido. Y nos dice, esta es la causa, ¿sí? Y nos dice cuál de ellos, ¿sí? Expuestos a estos, tiene manifestaciones neurológicas. Aquí ponemos, si tiene, con el signo más, y no tiene con signo negativo. Y tenemos acá, son trabajadores de baterías y presentan manifestaciones neurológicas 20, y esta es la celda A. Son trabajadores de reciclando batería y no tienen manifestaciones neurológicas 80, y es la celda B. ¿Cuántos en total están expuestos al reciclaje de la batería? Un total de 100. Y esto es A más B. ¿Sí? Trabajadores de tejidos. Son trabajadores de tejidos y tienen manifestaciones neurológicas 4. Y eso es C.
son trabajadores de tejidos y tienen manifestaciones neurológicas, 96, y eso es D. ¿Cuántos son trabajadores de tejidos? 100, y hablo de C más D. ¿Sí? De estos 200, ¿cuántos tienen manifestaciones neurológicas? 24, que es A más C, que también puede ser P, ¿no es cierto? Prevalencia. ¿Cuántos no tienen? 176, que para mí va a ser Q. Entonces, cuando ustedes tengan en su examen este tipo de información, si yo les digo hallar la prevalencia, ¿sí? O la incidencia, van a tomar A más C sobre A más B más C más D. O también llamado ln, porque es el total de la muestra. Entonces, si queremos saber el riesgo relativo, ¿sí? A sobre A más B, 20 sobre 100, es igual a 20%. ¿Sí? 20 sobre 100 por 100, 20%. La incidencia de trabajadores de tejidos, 4 sobre 100 por 100, 4%. Y ahora sí calculo el riesgo relativo. Entonces, riesgo relativo me dice la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Entonces, tenemos 20 sobre 4. Es igual a 5. ¿Y qué significa ese 5? Nos está diciendo de que tengo 5 veces más riesgo de tener manifestaciones neurológicas siendo trabajador de baterías comparado con los trabajadores de tejido. Entonces, la probabilidad de enfermarme o de presentar manifestaciones neurológicas siendo trabajador de baterías es 5 veces más que los que trabajan haciendo tejidos. Esa es la interpretación. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Esto será porque está sencillo, ¿no es cierto? Entonces, miren, cómo se expresa el riesgo relativo. Los trabajadores de baterías expuestos al plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores de tejidos no expuestos al plomo. ¿Sí? El otro estadístico es la razón de probabilidades o la razón de ventajas o también llamado OR o ratios, razón de momios. El OR es un estimador indirecto de riesgo relativo, que tiene la propiedad de no depender del tipo de diseño de investigación empleado. Pero debemos aclarar que el riesgo relativo se trabaja en estudios de incidencia, o sea, casos actuales. Y el OR cuando son estudios de prevalencia. Si bien es cierto, la interpretación es igual, pero riesgo relativo en incidencia actual, un brote, por ejemplo, de intoxicación alimentaria en estos momentos, ustedes trabajan riesgo relativo. Pero quieren trabajar algo retrospectivo, OR, ¿sí? Factor de riesgo, por decirte, muerte materna. Multigestas, un factor de riesgo. Entonces, comparan esa base de datos. Factor de riesgo, multigesta, ¿sí? Gestante con multípara o no multípara, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el
El efecto, muerte materna, no muerte materna. Y pueden obtener el OR, no riesgo relativo. Riesgo relativo para medición actual. Incidencia. Brote de intoxicación alimentaria o de repente una infección asociada a la atención de salud en el momento, porque no es retrospectivo, estoy haciendo la medición actual. Entonces, el OR es un estimador indirecto del riesgo relativo que tiene la probabilidad de no depender del tipo de diseño de investigación empleado. Tenemos un ejemplo, el mismo, ¿sí? El tipo de trabajo, exposición al plomo, no exposición al plomo. El efecto, manifestaciones neurológicas y sin manifestaciones neurológicas. Está expuesto al plomo y tiene manifestaciones neurológicas, 20. Está expuesto al plomo. Si no tiene manifestaciones neurológicas, 5. ¿Cuántos están expuestos a plomo? 25. No expuesto al plomo y tienen manifestaciones neurológicas, 80. Sin manifestaciones neurológicas, 95. En total, 175. ¿Por qué hay más casos que controles? Cuando nosotros hacemos el apareamiento en casos y controles, este puede ser 1-1 y pueden tener sesgo, ¿no? Al final el factor de riesgo te puede salir como factor protector. Entonces, lo que se hace en estos casos es, por cada caso, tener 2 controles, o por cada caso, 3 controles, ¿sí? Entonces, por eso, muchas veces hay más controles que casos, ¿sí? O expuestos en este caso, ¿no? Más expuestos que no expuestos. Y acá, en P tenemos total con manifestaciones neurológicas, 100. Sin manifestaciones neurológicas, 100. La N, 200. Entonces, el OR será igual a A sobre C sobre B sobre D. ¿Sí? A sobre C sobre B sobre D. Entonces tenemos 20 sobre 80 sobre 5 sobre 95. Entonces, si hacemos ese cálculo, el OR va a ser igual a 4.75. Y aquí tenemos el otro ejemplo. Nosotros hemos hecho A sobre C, B sobre D. Esa es una forma de cálculo, pero que también se podría reducir a esta fórmula, que es lo mismo, ¿sí? A por D, ¿sí? Y B por C. A por D sobre B por C. ¿Sí? Pueden utilizar cualquiera de las dos. A sobre C sobre B sobre D o A por D sobre B por C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. El resultado va a ser igual. ¿Sí? Entonces aquí tenemos A por D, ¿sí? 20 por 95 sobre B por C, 5 por 80. ¿Cuánto es? 4.75. Igual que cuando se trabajó A sobre B y C sobre D. ¿Bien? ¿Cómo se expresa el OR?
El OR depende de la forma en que se establece la relación. Podemos decir, por ejemplo, los trabajadores de baterías expuestos al plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores de tejidos o trabajadores que no están expuestos al plomo, ¿sí? Redondeando, ¿ya? No, ya no 4.75, sino 5. ¿Y cuáles son las ventajas del OR? El OR no depende del diseño de estudio, es un buen estimador de riesgo relativo si el suceso es poco frecuente y puede interpretarse de diferentes maneras. El OR se adapta bien en los modelos multivariados y hablamos de regresión logística. ¿Y cómo vamos a interpretar que esto es lo que se debe saber? El valor del riesgo relativo. Si el riesgo relativo es igual a 1, no existe evidencia de asociación entre el factor y el daño. Entonces, si es igual a 1, no hay asociación. ¿Sí? Ese causa y efecto no tienen nada que ver, no tiene asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, es un factor de riesgo y aumenta el riesgo de aparición de daño. Por eso decíamos, 5 veces más riesgo de tener manifestaciones neurológicas comparado con el grupo de que no trabaja con plomo. Y si el riesgo relativo es menor a 1, es un factor protector. O sea, te protege. Disminuye el riesgo de aparición del daño. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos cuando hacemos trabajo con las vacunas. Expuesto a la vacuna y se enferma. Expuesto a la vacuna y no se enferma. ¿Sí? Cuando queremos probar, por ejemplo, como factor de riesgo vacunado y caso de COVID. Entonces voy a tener yo los no vacunados, ¿cuántos de ellos hacen su cuadro de COVID? Y los vacunados. ¿Cuántos de los vacunados hacen un cuadro de COVID? ¿No es cierto? Y han habido, y hay, están vacunados y están enfermando de COVID. Entonces, pero al hacer, al hacer el cálculo de riesgo relativo, yo voy a tener un valor -1. Me puede salir -2, -3, -5, lo que indica que es un factor protector, pese que hay casos en vacunados. ¿Sí? Entonces, debes estar bien entendido esta interpretación. El valor del riesgo relativo y el intervalo de confianza. El riesgo relativo puede estimarse en toda la población o en una muestra. Y cuando se realice en una muestra, hay que inferir los resultados obtenidos a la población. Y para inferir estos resultados, tengo que calcular el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es un rango de valores en el cual debe estar contenido el verdadero valor de la población. Si el resultado está dentro de ese intervalo de confianza, quiere decir que tiene significancia estadística. Por eso es que cuando ustedes ven los artículos de investigación y utilizan el OR o el riesgo relativo, siempre se acompaña con el intervalo de confianza. Y cuando utilicen el chi cuadrado, se va a acompañar con el p-valor o el error. Entonces, este intervalo de confianza del riesgo relativo nos va a permitir, ¿sí?,
que todos los individuos estén y no con una muestra. En este intervalo debe estar contenido el valor del riesgo relativo entre el límite inferior y el límite superior de ese intervalo. Entonces, lo que está diciendo, pues, que sí tiene significancia estadística, pero si el riesgo relativo está antes del límite inferior o después del límite superior, no tiene significancia estadística. Y aquí tenemos la interpretación. Es similar, ¿sí? Entonces, aquí hemos dado una interpretación básica, que es la que deben recordar, ¿sí? Igual a 1, no hay asociación. Mayor a 1, sí existe asociación. Menor a 1, factor protector. Pero si queremos ser más específicos, vamos a este rango, ¿sí? Ya sea riesgo relativo o ya sea OR. Entonces, miramos, de 0.9 hasta 1.1 no hay asociación. No existe ninguna relación entre los dos. Si es de 6, 0.6 a 0.8, ¿sí? Hay un beneficio significante. O sea, hay un riesgo significante. De 0.4 a 0.5, beneficio moderado. ¿Sí? Entonces, de 0.3 a 0.0 a 0.3, beneficio grande. O sea, son menores a 1. ¿Sí? Entonces, acá, menor a 1 es beneficio. ¿Sí? Si entre 0.9 y 1 hasta 1.1 no hay asociación, no hay. ¿Sí? No hay asociación. ¿Sí? Pero si es mayor a 1, 1.2 hasta 1.6, hay un riesgo, pero es pequeño, insignificante. De 1.7 a 2.5 hay un riesgo moderado. ¿Sí? Si mi riesgo relativo es 2.5, es riesgo moderado, ya hay un riesgo. ¿Sí? Si es mayor a 2.5, el riesgo es elevado. 5 veces más riesgo de enfermar expuesto al plomo que no exponiéndose, está por encima de 2.5. Entonces, el riesgo es elevado. Si es menos de 1, es beneficio o protección. 1, no hay asociación. Nada tiene que ver ese factor con la causa. Si es más de 1, empezamos con riesgo insignificante, riesgo moderado o riesgo elevado mayor a 2.5. ¿Sí? Y debemos de ver las medidas de efecto. ¿Sí? Cuando hacemos las investigaciones, ¿sí? en hospital o en campo, debemos de ver las medidas de riesgo y las medidas de efecto. Entonces, las medidas de efecto miden la cantidad de riesgo absoluto o relativo que se puede disminuir con una intervención determinada. Entonces, yo identifico el riesgo, hago un plan de intervención y tengo que medir con estas medidas de efecto. Y para eso utilizamos el riesgo atribuible o riesgo diferencial. Entonces, el riesgo atribuible mide la parte de riesgo que puede ser atribuido al factor en estudio en la población expuesta. También mide el probable impacto en la salud de la población expuesta si este factor
se suprimiera. Entonces, el riesgo atribuible no va a medir fuerza de asociación como lo hace riesgo relativo o el odds. ¿Sí? Nos va a medir cómo va a medirse ese factor de estudio, ¿sí? Y va a medir el impacto en la salud expuesta. Entonces, el riesgo atribuible va a ser igual a la incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Bastante sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo, los trabajadores de baterías que están expuestos a plomos y de los tejidos que no están expuestos a plomos, teníamos una incidencia de expuestos 200 y en los no expuestos de 40. Entonces tenemos que el riesgo atribuible va a ser igual a la incidencia de expuestos menos a la incidencia de no expuestos. 200 menos 40, esto va a ser igual a 160. ¿Cómo interpretamos? Entonces, la incidencia en expuestos, que puede ser atribuida al factor de riesgo, es de 160 por. ¿Sí? Entonces, esta incidencia de expuestos puede ser atribuida en 160%. También tenemos el riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica de riesgo. Entonces, este riesgo atribuible porcentual nos va a medir la proporción de incidencia de los expuestos que puede ser atribuido al factor de riesgo. Entonces, el cálculo será el riesgo atribuible va a ser igual al riesgo atribuible sobre la incidencia de expuestos por 100. En este riesgo atribuible hablamos de incidencia en expuestos y tenemos que hablar de incidencia asociada al factor y la incidencia no asociada al factor. Entonces, cuando decimos incidencia asociada al factor, riesgo atribuible. Incidencia no asociada al factor, incidencia en los no expuestos. Entonces, tenemos como ejemplo, el riesgo atribuible porcentual va a ser igual al riesgo atribuible, que era 160, recuerden, 200 menos 40, sobre la tasa de incidencia de expuestos. ¿Cuánto era? 200 por 100. Entonces, 160 sobre 200 por 100 va a ser igual a 80%. Podemos también calcular el riesgo atribuible poblacional. Y en el riesgo atribuible poblacional nos habla de la incidencia en la población total, ¿sí? La incidencia de expuestos. Y en esta incidencia en expuestos hablamos del riesgo atribuible poblacional y la incidencia de no expuestos. Y vemos acá población expuesta, población no expuesta. Y hablamos de población, no de muestra. Entonces, el riesgo atribuible, hacer el riesgo atribuible poblacional en el caso de consumo de tabaco y enfermedad coronaria. Tenemos indicadores, incidencia de expuestos, 28.0 por 1000, la incidencia de no expuestos, 17.4 por 1000, y la incidencia en la población total, 22.1 por 1000. Entonces, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible porcentual va a ser igual a 10.6 por 1000. Y el riesgo atribuible poblacional y el riesgo atribuible poblacional porcentual a 4.7 por 1000. Será igual a 21%.
Entonces, el riesgo atribuible poblacional porcentual, por ejemplo, para cáncer pulmonar en la población de Estados Unidos, nos dice que tiene varios factores de riesgo. Consumo del tabaco, la ocupación que incluye trabajo con asbesto, la residencia, donde hay más concentración o con radiación, dieta baja en vegetales y tabaco ambiental. Y tenemos acá el riesgo atribuible poblacional. En consumo de trabajo, 87 con un límite de confianza de 84 a 90. 87 está contenido entre este intervalo, sí. Ocupación nos dice 13% y con un límite, intervalo de confianza de 10 a 20. Y 13 está contenido en 20. Residencia con radiación, 10, de 7 a 25. Y miren, ese 10 está contenido también dentro del intervalo de confianza. Dieta baja en vegetales, 5, pero no hay ese intervalo de confianza. Tabaco ambiental, 2, con un intervalo de confianza de 1 a 6. Y el 2 está contenido en ese intervalo. Este es un trabajo de estudio que se hace en Estados Unidos sobre cáncer pulmonar. Tenemos la fuente Bronson en 1993 y lo presenta en la página 145. Y cuando hablamos de enfoque de riesgo, ¿qué es un enfoque de riesgo? No es igual a cuando se habla de promoción de la salud o salud comunitaria. Entonces, el enfoque de riesgo es un enfoque de intervención que focaliza las medidas de control y prevención sanitaria en grupos poblacionales, donde el riesgo es mayor. ¿Y cómo vamos a clasificar o priorizar las poblaciones en riesgo? Sacando riesgo relativo. Muy bien. Eso es todo lo que se refiere a riesgo. Medidas básicas para obtener las más usadas: riesgo relativo, OR, y el riesgo atribuible, porque nos va a medir el impacto en la salud. Si ustedes hacen trabajos de investigación donde van a medir qué efecto tiene una nueva estrategia, tienen que llegar hasta riesgo atribuible para ver qué impacto tiene en la población expuesta y en la salud. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, no hay preguntas, entonces vamos a dar por terminada nuestra reunión. Solamente hay 37 participantes. El resto no ha ingresado. ¿Sí? Me dan un minuto, voy a llamar lista. A ver.
Ángel Agustín. ¿No está? Giselle Ramos. No, perdón, Giselle Araujo. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Alex Campos. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. José Luis Christopher Cárdenas. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Cecilia Castro. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, ahora ya me entraron a 40. Keiko Canto. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Adalys Chuco. Adalys Chuco. Débora Conde. Débora. César Espinosa. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Anthony García. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Rinel González. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Abel Gutiérrez. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Lexi Guamán. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Michelle Huaripata. Buenas noches, doctora, presente. Ángela Puño. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Franco Justano. Álvaro Lindo. Álvaro. Michael Lozano. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. José Maraví. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jacqueline Martínez. Jacqueline Martínez. Carlos Mata. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Doctora, disculpe, mi compañera Jacqueline está escribiendo en el chat. Ya, me pasan la voz. Omega Melgar. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Darío Mendoza. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ricardo Núñez. Ricardo. Xiomara Ochoa. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ricardo Orihuela. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Diana Payarco. Paucar. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Doctora, Nilda disculpe Pérez. mi llamada. Disculpe, doctora. En vez de activar mi micro, colgué la llamada. Disculpe, doctora. Estoy presente. Payarco, doctora. Ya. Muy bien. Kelly Porta. Soy Pérez Gabriel, no me llamo. Pérez Gabriel. Ya.
Ya. Gracias. ¿Qué le importa? Adalid Quispe. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Edith Quispe. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Percy Ramírez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. César Ramos. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Juan Ramos. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Brigitte Raimundo. Buenas noches, doctora presente. Noches. Juan Rixe. Juan. Sofía Robles. Presente, doctora, buenas noches. Noches. Angeli Santibáñez. Presente, doctora. Josmer Segama. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Luz Suárez. Luz Suárez. Paolo Taipe. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Leslie Tixe. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Carmela Untiveros. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Eugenio Vergara. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Yulisa Vila. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ada Vilcahuamán. Buenas noches, doctora presente. Buenas noches. Paolo Yurivilca. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Bien, entonces estaríamos terminando la clase del día de hoy y estaríamos teniendo clases el martes con el primer grupo, por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy Doctora, bien, una entonces, consulta. dime. Cuando trabajamos con, ¿a cuántos decimales lo pongo? O sea, 3, 2, 2. A 2 2, ¿no? decimales, por favor. Sí. Ya, doctora, gracias. Ya, muy bien. Bien, jóvenes, que tengan bonito fin de semana y nos encontramos el martes. Suárez, Gracias, doctora. te pongo presente. Ya.